Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Primero, a tener en cuenta que es una de las partes más importantes de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque acá vamos a encontrar al representante tanto de la parte empleadora como de la parte trabajadora, ¿no? Primero tenemos que tomar en cuenta el marco normativo, ¿no? Cuando hablamos del tema del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos que hablar en cuanto al marco normativo, primeramente de la Ley General de Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿no? Entonces estamos hablando de la Ley 29783. Adicional a eso tenemos que referirnos también al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR, en este caso, y sus respectivas modificatorias, ¿no? Que si en este caso tomamos en cuenta, se dieron una en 2014 y otra en el 2016, ¿no? Y actualmente se ha modificado, en este caso, en algunos artículos, ¿no? Teniendo en cuenta que, en este caso, el Decreto Supremo 001-2021, ¿no? Además, tenemos que tomar en cuenta la Resolución Ministerial 148-2012, ¿no? Que es una guía para el proceso de elección, en este caso, de los representantes del comité y la instalación para el tema del sector público, ¿no? El Decreto Supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, en este caso, hablamos de la ley en la que se rige SUNAFIL, ¿no? Hablamos de la Resolución Ministerial 972-2020 MINSA, ¿no? Que nos habla de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores, en este caso con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Y adicionalmente hablamos del Decreto Legislativo 1499, ¿no? Que es por el cual actualmente nosotros podemos realizar capacitaciones o inducciones de manera virtual, ¿no? Haciendo, en este caso, uso de las herramientas de TI, ¿no? En primer lugar, tenemos que conocer las definiciones de lo que es un supervisor y de lo que es un comité de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, aquí hay que tener en cuenta, ¿no?, que muchas veces confundimos, en este caso, el supervisor de seguridad con el servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Comúnmente lo que hemos visto es que cuando todos en las empresas contratamos supervisores de seguridad, pero esos supervisores de seguridad que contratamos, ¿no?, forman parte, en este caso, del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Más no son, en este caso, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo que representa a los trabajadores, ¿no? Hay que tener en cuenta esa parte. Entonces, cuando hablamos del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de que es aquel trabajador, ¿no?, que es elegido por sus compañeros de trabajo dentro de la empresa para que los represente, ¿no? En este caso, nosotros elegimos supervisor de seguridad y salud en el trabajo cuando hablamos de empresas de menos de 20 trabajadores, ¿no? Y en el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y paritario, ¿no?, que es constituido en este caso por miembros representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora, ¿no? Tienen sus obligaciones, tienen sus funciones, ¿no?, de acuerdo a la legislación y a la práctica nacional, y estos se eligen, ¿no?, cuando las empresas cuentan con más de 20 trabajadores. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo o el comité están facultados para realizar actividades con fines exclusivos de prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, de todos los colaboradores con el que cuente la organización. Y esto podemos, en este caso, leerlo, ¿no?, o verificarlo en el artículo 33 de la ley, ¿no?, y en el artículo 41 del reglamento. Como les dije anteriormente, ¿no?, para nosotros saber si vamos a elegir un supervisor o vamos a elegir a un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, lo primero
que tenemos que preguntarnos es si nuestra organización cuenta con menos de 20 trabajadores o con 20 o más trabajadores, ¿no? Ojo, que aquí hay que tener en cuenta de que hablamos de trabajadores que estén en planilla de la empresa, ¿no? No hablamos de personal tercero, ¿no? De locadores ni de contratistas, ¿no? Sino hablamos netamente de trabajadores propios de la empresa, que estén en planilla de la empresa, ¿no? En este caso, si consideramos a las empresas, ¿no? Que adicional a su sede central tienen otras sedes en diversas regiones del país o en diversos distritos de alguna región, lo que a ellos les corresponde, así como se elige al supervisor o al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, les corresponde también formar subcomités o, en este caso, elegir a supervisores de seguridad y salud en el trabajo para las distintas sedes con las que cuenten, ¿no? En el caso de contarse con subcomités de seguridad y salud en el trabajo, recuerden que en este caso con el decreto supremo 001/2021, lo que se hizo es, en este caso, ¿no? Regular las funciones de los subcomités, ¿no? Hay que tener en cuenta también que tenemos ciertos sectores que están normados, ¿no? Por su propio sector, y en estos sectores tenemos que, primero, tratar de cumplir con la normativa del sector, pero no dejar de lado la normativa general, ¿no? Siempre tener en cuenta la normativa general, pero en primer lugar cumplir con la normativa de su sector, ¿no? Como por ejemplo en el caso del sector construcción, ¿no? Que obligatoriamente tiene que tener su subcomité o su supervisor de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las obras en las cuales él tenga a cargo, en este caso, o participación, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí que muchas veces hay dudas por parte, ¿no? De los coordinadores de seguridad, jefes de seguridad o, en este caso, jefes de recursos humanos al momento de formar, en este caso, los subcomités, ¿no? O al momento de elegir de si forman o de tomar la decisión de si forman un subcomité o si eligen un supervisor de seguridad para una obra, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí que si yo tengo un número variable de trabajadores por temporada, ¿no? En alguna temporada de repente tengo 5, en otra tengo 15, en la siguiente tengo 20, 21, 25, luego regreso a 15. Hay que tomar en cuenta que en este caso nosotros, si comúnmente vamos a pasar de los 20 trabajadores por ciertas temporadas, lo mejor sería elegir un subcomité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquí también hay que aclarar de que una cosa es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que es elegido por cada uno de los trabajadores, ¿no? Con el supervisor de seguridad que muchas veces contrata a la empresa para una obra, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, el supervisor de seguridad que contrate la empresa, ya con el nombre de supervisor, en este caso forma parte del servicio de seguridad. En cambio, el supervisor de seguridad que ha sido elegido por los trabajadores es, en este caso, un funcionario de la empresa que ha sido elegido por sus compañeros para representarlos en cuanto a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo incumbe, ¿no? Cuando hablamos de comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También tenemos que ver que ellos cumplen ciertos roles y ciertas funciones dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sea el comité o el supervisor elegido, ¿no? En este caso, dentro de la organización, ¿no? Tienen roles dentro de la organización de la empresa, en este caso hablando en temas de seguridad y salud en el trabajo, recuerden, ¿ya? En este caso tienen funciones dentro de la organización, dentro de la planificación y, en este caso, aplicación, ¿no? Dentro de la evaluación y dentro de la acción de la mejora continua, ¿no? Es decir, dentro de los 4 procesos fundamentales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El proceso de elección del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo se realiza de la siguiente manera, ¿no?
Quien lo inicia es el empleador. ¿Y cómo lo inicia? En este caso, lo que se hace, ¿no? Es tomar en cuenta el número de trabajadores, ¿no? Si el empleador, en este caso, tiene 20 o más trabajadores, lo que se tiene que preguntar es si cuenta con un sindicato, ¿no? Y si cuenta con un sindicato, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? Es en este caso convocar al sindicato para que el sindicato se haga cargo, ¿no? En este caso el sindicato mayoritario dentro de la empresa se haga cargo del proceso electoral, en este caso, de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Para eso, ¿no? Cuando hablamos de una empresa con más de 20 trabajadores que tiene sindicato, para eso tiene que formar una junta electoral, ¿no? Realizar la inscripción de candidatos, la nominación de candidatos, la elección bajo votación secreta y directa, y por último, la instalación del comité, ¿no? En el caso de las empresas que no tienen sindicatos, ¿no? Pero que sí cuentan con más de 20 trabajadores, es la empresa misma, o sea, el empleador mismo, quien convoca al proceso electoral de los trabajadores, ¿no? Y en este caso, al igual que el sindicato, ¿no? Forma lo que es la junta electoral, la inscripción de los candidatos, en este caso de los trabajadores, ¿no? La nominación de los candidatos, la elección bajo votación secreta y la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ojo, que aquí hay que tener en cuenta que todo este proceso de elección se realiza para elegir los miembros titulares y suplentes para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero de la parte trabajadora, ¿no? Porque los de la parte empleadora es el mismo empleador quien designa a sus, en este caso, trabajadores de confianza, ¿no? Para que lo puedan representar dentro del comité. También hay que aquí recordar que en caso de alguna empresa cuente con sindicato, ¿no? En este caso el sindicato mayoritario elige un veedor, ¿no? A una persona para que se encargue de verificar que se lleven a cabo todas estas acciones del proceso de elección, o sea, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Pero en este caso, esta empresa solo al que se elige como veedor, ¿no? De la parte del sindicato, no tiene ni voz ni voto, ¿no? Simplemente verifica que se realicen las cosas. Y en el caso de las empresas que tienen menos de 20 trabajadores, lo que se hace, ¿no? Normalmente es que se inscriban candidatos, ¿no? Se nominen a estos candidatos y los mismos, en este caso trabajadores, mediante elección secreta y directa, elijan a su representante como supervisor, ¿no? En el caso del supervisor hay que tener en cuenta que no tenemos un proceso actualmente establecido para la elección, pero sí podemos guiarnos de la elección de lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Saltarnos todos los pasos y en este caso cuando hablamos de la junta o comité electoral, lo que hacemos es que cuando se trata de elegir un supervisor de seguridad, dependiendo del número de trabajadores, podemos tener a uno o de estos se encarguen de organizar la inscripción de candidatos, la nominación, ¿no? Final, finalmente la elección, ¿no? Que se da por votación secreta y directa. Y hay que tener en cuenta acá que el personal de confianza, ¿no? Del empleador, ¿no? Así como los directivos, no son partícipes de estas elecciones, ¿no? Quedan excluidos de estas elecciones, ¿ya? Lo que también tenemos actualmente es que tenemos mínimo 16 días hábiles para antes de la elección, ¿no? Y también para el tema, eso es para el tema de la inscripción de candidatos, ¿no? Mínimo 16 días hábiles antes de la elección se inscriben los candidatos, luego 15 días hábiles para la nominación de candidatos, luego se tiene que llevar a cabo la elección del candidato, ¿no? Hay que tener en cuenta acá que con la normativa actual, ¿no? Ya esto de los 15 días ya no es obligatorio, ¿no? Porque actualmente ya se habla, según el Decreto Supremo 001, ¿no? 2021, se habla de que
cuando se trate de un sindicato mayoritario quien realiza las elecciones, en este caso, en el periodo de 30 días calendario va a poder convocar, en este caso, a las elecciones, ¿no? Va a organizar su cronograma, va a realizar la elección de los miembros del comité, y si por algún motivo ellos aplazan, en este caso, el cronograma, ¿no? Como máximo lo pueden aplazar 5 días adicionales, ¿no? Ya luego pasados estos 5 días, es en el empleador en quien recae esta facultad, ¿no? De organizar estas elecciones. Y en este caso, ¿no? De fallar la parte sindical, el empleador tiene 10 días hábiles siguientes para llevar a cabo en este caso, las elecciones, ¿no? Cuando hablamos de la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso, está conformado, ¿no? Por un presidente, por un secretario y por los miembros titulares y suplentes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Dentro de esto, tenemos que saber que, en este caso, vamos a tener dentro del comité representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores, ¿no? Cuando hablamos de la elección del presidente y del secretario, también tenemos que recordar que una vez instalado el comité, ¿no? Podemos, de no llegar a un acuerdo, ¿no? En una o dos reuniones de comité, poder elegir al presidente y al secretario, ¿no? Ojo, aquí hay que tener en cuenta que si el presidente es representante de la parte trabajadora, el secretario tendrá que ser representante de la parte empleadora. O viceversa, ¿no? Si el secretario es de la parte trabajadora, el presidente tendrá que ser de la parte empleadora, ¿no? Para cuando hablamos de empresas, ¿no? Que tienen de entre 20 a 100 trabajadores, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que por acuerdo de partes nosotros podemos tener un mínimo de miembros de comité, ¿no? Y estos pueden ser 4 como mínimo, y como máximo pueden ser 12, ¿no? Cuando hablamos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y si hay, en este caso, no hay un acuerdo, podemos tener como mínimo 6, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada 100 trabajadores se agregan, en este caso, 2 miembros de comité, ¿no? Uno por la parte trabajadora, uno por la parte empleadora. O sea que si tenemos más de 101 trabajadores, ya podríamos tener 6, en este caso, 6 miembros de comité, ¿no? Si tenemos 201 trabajadores, podríamos tener 8 miembros de comité y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al máximo de los 12 miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Algo importante también dentro de lo que es el comité y el supervisor de la seguridad y salud en el trabajo a tener en cuenta es el mandato y la vacancia de ellos, ¿no? Cuando hablamos del mandato tenemos que tener en cuenta que los representantes de los trabajadores o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, como mínimo puede ser elegido por 1 año y como máximo por 2 años, ¿no? Pero actualmente también tenemos que tener en cuenta que por el estado de emergencia se prorroga, ¿no? La actuación de estos representantes o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque de repente la organización no ha podido hasta el momento establecer un proceso de elección del nuevo comité o del nuevo supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Acá también cabe mencionar, ¿no? Cabe mencionar que con el decreto legislativo 1499 se han dado facultades para poder hacer elección tanto del comité como del supervisor de seguridad de manera virtual, ¿no? Lo que sí no nos han especificado el procedimiento ni las herramientas para hacerlo. Pero, por ejemplo, podemos realizarlo utilizando algunas herramientas del TI, ¿no? Por ejemplo, primeramente un formulario, ¿no? Un formulario para registrar a todos los trabajadores que participen, en este caso, del proceso de elección, ¿no? Para poder dejar sustento de que se ha realizado estas elecciones, ¿no? Y llevarlo todo de manera virtual. Ojo, esto es para cuando hablamos del mandato, ¿no? De los representantes de los trabajadores de la parte trabajadora, ¿no? En este caso hablamos del representante de trabajadores o el supervisor de SST. Pero cuando hablamos de los representantes de la parte empleadora,
quien determina el tiempo que estos los pueda representar es el empleador, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante, el tema de la vacancia, ¿no? ¿Cuándo se da la vacancia? ¿Cuáles son los causales de la vacancia de un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Primero, el vencimiento del plazo establecido por el ejercicio del cargo, ¿no? Pero ojo, teniendo en cuenta la prórroga que existe actualmente, ¿no? Otra causal es la inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas, ¿ah? A 3 sesiones consecutivas. Injustificadas, recuerden, ¿no? O en este caso 4 inasistencias alternadas, ¿no? Otro causal de vacancia es la enfermedad física o mental que inhabilita al ejercicio del cargo del trabajador que nos representaba dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y también, por último, el causal de la extinción del vínculo laboral, ¿no? Ojo, cuando hablamos de la parte trabajadora, tenemos que tener en cuenta que los cargos vacantes de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son en este caso suplidos por los representantes alternos, ¿no? Para eso nosotros tenemos también elegidos adicional a los miembros titulares del comité, miembros suplentes, ¿no? Hay que tener en cuenta acá, ¿no? De que como empleador estamos con la obligación, en este caso, de capacitar de manera específica a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? También hay que tener en cuenta acá una observación de que, por ejemplo, hay empresas que a sus reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo solo invitan a sus miembros titulares, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si un miembro titular falla o en este caso eh, se extingue el vínculo laboral o cual sea el motivo de la vacancia, ¿no? Deja de pertenecer al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Cuando ingresa el miembro suplente, en este caso el miembro suplente no está enterado de lo que se realizaba o de los acuerdos ni de las reuniones que se tomaban, ¿no? Como parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por esto, no es obligatorio, pero sí es facultativo que se invite y que estos miembros suplentes puedan participar de las reuniones, ¿no? En el caso de la vacancia del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para las empresas con menos de 20 trabajadores, en este caso, como el supervisor de seguridad y salud en el trabajo no tiene suplentes, ¿no? Este debe ser cubierto a través de una nueva elección por parte de los trabajadores, ¿no? Recuerden, cuando elegimos al supervisor, no elegimos un suplente de supervisor, solo elegimos al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y si por algún motivo este es vacado, se tiene que volver a realizar elecciones de un nuevo supervisor. Actualmente, ¿no? En los últimos días de enero, exactamente el 29, salió el decreto supremo 001-2021, ¿no? Y en el artículo 2 nos modificaron las funciones del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, a continuación vamos a hablar de las funciones que tiene el miembro o el supervisor, el miembro del comité de seguridad y salud en el trabajo o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Primero, todo representante de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo o el supervisor tiene que conocer los documentos e informes relativos, en este caso, a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Así como, en este caso, la normativa de acuerdo a la actividad o al servicio de seguridad y salud en el trabajo que se esté llevando a cabo dentro de la empresa, ¿no? Otra de las funciones es también aprobar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, reglamento interno es obligatorio para el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio para las empresas con más de 20 trabajadores. Para las empresas con menos de 20 trabajadores es facultativo, o sea que no pueden, en este caso, elaborar o normalmente pueden trabajar sin su reglamento interno.
Hablamos de que los miembros del comité o el supervisor de seguridad tienen que aprobar o vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, que han sido elaborados por el empleador, ¿no? También tienen que tener en cuenta que deben conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El programa anual de servicio de seguridad y salud en el trabajo, el programa anual de capacitaciones, al igual como el programa anual de monitoreos ocupacionales que puedan tener, ¿no? Dependiendo de la empresa. Participar de la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Así como de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Otra de las funciones es promover que al inicio, ojo, esto es una de las funciones, ¿no?, que debemos dar mayor énfasis, que es promover que al inicio de la relación laboral cada uno de los trabajadores nuevos reciban la inducción de ingreso, ¿no?, la capacitación o el entrenamiento en cuanto a la prevención de riesgos laborales presentes en la empresa y en su puesto de trabajo. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas que se hayan establecido como empresa, las especificaciones técnicas relacionadas, en este caso, con la seguridad y salud en el trabajo, así como promover que los trabajadores y trabajadoras estén informados y conozcan los reglamentos que puedan existir, las instrucciones que se hayan podido, en este caso, dar, ¿no?, o los controles que se hayan podido implementar para disminuir o eliminar algún peligro, ¿no?, las especificaciones técnicas de trabajo que puedan existir, los avisos y documentos escritos o gráficos relativos a la prevención de riesgos en el lugar de trabajo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que como miembros de comité o supervisor debemos promover, ¿no?, el compromiso de la colaboración, la participación activa, ¿no?, de todos los trabajadores en cuanto al fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo, ¿no? Hablamos de que en este caso tanto la parte empleadora como trabajadora formen una unidad de trabajo al momento de hablar de seguridad y salud, ¿no? El tema de realizar inspecciones periódicas en el lugar de trabajo y de sus instalaciones. Adicional a esto, hablamos de inspeccionar maquinarias y equipos y reforzar la gestión preventiva, ¿no? Otra de las funciones muy importantes también de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es que tienen que considerar, ¿no?, que deben investigar las causas de todos los accidentes e incidentes peligrosos, ¿no? Y adicionalmente también de las enfermedades ocupacionales que ocurran, en este caso, en el lugar de trabajo. Verificar el cumplimiento y eficacia de las recomendaciones para evitar la repetición de accidentes y la ocurrencia de enfermedades ocupacionales por algún peligro o agente de riesgo que podamos tener presente en alguna de las actividades que realiza uno o más puestos de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de que el personal que representa a los trabajadores debe estar capacitado, lo hablamos en el sentido de que este personal, al estar capacitado, tiene que ser capaz de realizar, en este caso, recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones, ¿no?, y el medio ambiente de trabajo. Una de las funciones actuales, ¿no?, que se han agregado con la resolución inicial 001-2021 es el tema de que los representantes de los trabajadores van a tener que revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocurridas dentro del lugar de trabajo, ¿no? Actualmente, por el tema de pandemia, también tenemos que tener en cuenta que debemos colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios, ¿no? En cuanto al reporte, ¿no?, de accidentes e incidentes peligrosos, ¿no?, hay que tener en cuenta que esta es una función muy importante, ¿no?, por parte de
de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, ¿no?, que los accidentes mortales se tienen que, en este caso, ¿no?, se tienen que investigar de manera inmediata e informar a la autoridad competente de manera inmediata, ¿no? Y cuando se trata de accidentes simples que no han conllevado a ninguna muerte, en este caso, estos se tienen hasta 10 días de ocurrir el accidente para iniciar y reportar, ¿no?, el accidente ocurrido. Las últimas dos funciones, la tiene que ver con llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrados en el libro de actas, ¿no? Aquí también hay que hacer recordar que cuando tenemos un comité de seguridad y salud en el trabajo, este comité tiene que contar con dos libros de actas, ¿no? En este caso, el primero es el primer libro, es el libro de actas, donde se registran todas las actas de cada una de las reuniones, y el segundo es el libro de proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos libros no son necesarios o no es necesario que estén legalizados, ¿no? La legalización de estos libros puede ser facultativo, ¿no? Es facultativo, ¿no? Perdón, la legalización de estos dos libros es facultativo, ¿no? En el caso de las empresas que cuentan con supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, en este caso el supervisor puede llevar hojas foliadas, ¿no?, los registros que tengan que ver con seguridad y salud en el trabajo, o de manera facultativa el empleador puede asignarle un libro de actas también, ¿no? Y por último, todos los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deben reunirse mensualmente de forma ordinaria, en este caso para analizar y evaluar el avance de los objetivos que se han establecido en el programa anual, ¿no? Y de forma extraordinaria pueden, en este caso, reunirse para analizar accidentes según, en este caso, las circunstancias lo exijan, ¿no? Acá está lo que comentábamos al inicio, ¿no? El decreto legislativo 1499 nos prorroga temporalmente, en este caso, la vigencia del mandato de los miembros del comité o representantes de los trabajadores, en este caso que viene a ser el supervisor, ¿no? Dado que algunas empresas no puede que, debido a la emergencia sanitaria, no les resulte posible organizar el proceso de elección de manera virtual, ¿no? O les sea muy engorroso realizar de manera virtual esta elección, ¿no? Considerando además que actualmente no tenemos un proceso claro de la elección, ¿no? Y estamos a la espera de que salga alguna resolución ministerial por parte del Ministerio de Trabajo con la cual se puedan establecer los nuevos procedimientos de elección del comité o del supervisor de seguridad, ¿no? Algo muy importante a tener en cuenta, por último, ¿no?, antes de terminar y empezar con las preguntas, es de que toda empresa del ámbito público o privado y existen en este caso, ¿no?, toda empresa del ámbito público y privado debe constituir su comité de seguridad o elegir su supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De no hacerlo, esto actualmente, ¿no?, se considera una infracción grave, ¿no? Y si hablamos de una infracción grave, dependiendo de si eres microempresa, pequeña empresa o no MIPE, vas a hacerte acreedor, en este caso, a una multa, ¿no?